pero antes que nada, con muchísimo gusto, una de las asambleas, uno de los foros más ricos en opinión, en propuestas, en participación, que en materia de cultura he presenciado en los años que llevo en este andar fomentando y promoviendo el quehacer de cultura. Y eso habla muy bien de los habitantes de Ecatepec. Eso habla muy bien del interés que se tiene por garantizar el derecho constitucional de acceso a la cultura, el respeto a la diversidad cultural y a la libertad creativa. Voy a tratar de ser muy sintético porque fueron extraordinariamente ricas todas y cada una de las participaciones, no tienen desperdicio, pero también entiendo que los tiempos no lo alcanzarían para abordarlas todas y pido disculpas si en algún momento omito alguno de sus brillantes argumentos o aportaciones. Miren, yo insisto mucho en que la legislación sí debe de potenciar el fomento a la lectura. José Martí decía, ser cultos para ser libres. Y Paco Ignacio Taibo dice, y al revés también, ser libres para ser cultos. O sea, el temor que tienen los gobiernos de corte tutelar, paternalistas, por decirlo menos, porque mis compañeros legisladores saben que yo soy muy prudente para referirme a los adversarios. Lo que más les interesa es la ignorancia, lo que más les interesa es manipular a la gente, lo que más les interesa es generar candidaturas de mercadotecnia. A eso hemos llegado. Por eso, nosotros consideramos que el fomento a la lectura es una obligación y la Ley General de Fomento a la Cultura que aprobamos en la legislatura, que María Rojo impulsó de manera prudente, que tiene sus asegúnes, pero no importa, esa ley está, sirve de sustento a la legislatura local para poder hacer lo propio. Y en ese momento, allí hay presupuestalmente que garantizar que la industria editorial que el Estado de México tiene, que es muy buena, yo lo vuelvo a decir, el stand del Estado de México en la Feria Internacional del Libro, sea en Minería, sea en Guadalajara, es uno de los más importantes de las entidades federativas. Bueno, en lugar de que impriman 1000 ejemplares del manuscrito de Sor Juana, hológrafo, que impriman cientos de miles de ese mismo manuscrito en papel revolución y en portadas de cartón, pero que le llegue a cada casa para que cada hogar tenga esas obras que están allí. Hay que reorientar el gasto, son millones, lo digo por experiencia, por mí pasaba el presupuesto de cultura y las solicitudes del Estado, sé que son cientos de millones dedicados a libros de lujo que tendrían que estar en las casas de la gente y no en las bibliotecas de los que viven por allí cerca de Toluca. 2, hay que generar, no solamente se trata de imprimir, hay que generar brigadas que difundan esos ejemplares, y no es solamente entregar y regalar, sino es fomentar el club de lectura, fomentar el espacio del análisis y el intercambio de lectura. Y 3, la ley tiene un defecto, y ese defecto en el DF le encontramos la solución. La ley obliga, porque así lo determinaron las mayorías partidarias, que la editorial que guarde ediciones que no se vendieron por X, Y o Z, porque no se difundieron, porque la gente no tuvo acceso, etcétera, se guarden en bodegas y a partir del tercer año se destruyan.
Eso no puede ser. Hay que fomentar que en el Estado de México, al igual que en el Distrito Federal, haya remate de libros que le permitan a las editoriales tan importantes como Agostini, como Planeta, como, en fin, Porrúa mismo, sacar lo que tienen en bodega y en lugar de triturarlo para no pagar impuestos, venderlos al costo o al precio que quieran. Los remates de libros en Iztapalapa le han permitido a la gente tener acceso de obras que pensaba antes eran incansables para el bolsillo. ¿Quién no compra un libro por 5 pesos, por 10 pesos? Un libro de arte por 40 pesos. Eso hay que buscar la forma y la manera de hacerlo. 2. El graffiti es hoy por hoy una forma de apropiación de la ciudad, de apropiación de los espacios públicos. Pero ojo, creadores, ese graffiti, como bien lo dijo un compañero aquí, necesita del consenso de quien comparte el espacio. Y de allí surge esa liga entre los creadores y la comunidad para ornamentar en buena onda, con algo que le gusta a la gente, esos espacios públicos. En ese sentido, también hay que modificar los bandos de municipales que consideran al graffiti una infracción cívica aquí y en el Distrito Federal, no crean que allá también se ha resuelto ese problema. 3, sí hay que replicar experiencias como el Chopo, como el Circo de Mente, como las bibliotecas virtuales, pero de la gente hacia quien las propone. No al revés, la cultura no se puede tutelar. Eso se llama cultura de Estado. Esa era la cultura nacional que nos impuso el partido PRI durante muchos años y que nos constreñía solamente al bailable, al folclore, a la música vernácula y a leer a los clásicos, porque ya Octavio Paz no lo era tanto. 3. Qué maravilla que haya una expo urbano anual generada desde la gente, para la gente, y que esas son las iniciativas que los presupuestos tienen que impulsar, que tienen que garantizar a través de etiquetar. Compañeros, quien habló de arqueología y de las culturas originarias, sin ellas no se puede entender el país. Y por tal motivo, en efecto, hay que vincular a la comunidad con su pasado, no solamente arqueológico en el sentido de culturas originarias, sino de su conformación en el sentido de por qué aquí tenemos un mamut, por qué allá tenemos otro tipo de mamífero u otro tipo de presencia de criaturas. Me parece que hay algo que debe de quedar muy claro. Se acabó desde el 1 de mayo del 2009 el hecho de que alguna autoridad niegue el uso y disfrute de los servicios culturales a la comunidad. Este es un derecho constitucional y derecho humano refrendado en la reforma. Se tienen que generar los mecanismos, eso sí, de la utilización equitativa de esos espacios entre la comunidad de usuarios. Esos son los derechos de los públicos a los que yo hago mención y que si el diputado me permite, con mucho gusto le haré llegar la iniciativa, la última que dejamos en Cámara de Diputados, sobre una ley de derechos de los públicos que puede fácilmente transformarse en un capítulo de las leyes de fomento de cultura que existen en las entidades federativas, que no es así a nivel general. O sea, no hay una ley general de cultura porque nos opusimos a que se hiciera el acta de nacimiento del CONACULTA
sin antes pasar por el reconocimiento de derechos de los públicos. Corredores turísticos, sí, adelante, siempre y cuando se cumpla con lo que proponen, porque el corredor turístico que integraba Teotihuacán, yo siempre estuve a favor de él. Lo único que pregunté es que por qué empezaron al revés. ¿Por qué empezaron por pretender una iluminación de las pirámides que no era la correcta, porque afectaba a la infraestructura arqueológica de la zona arqueológica? Miren, luz y sonido hay en Egipto, en Atenas, en Versalles, en Machu Picchu, en Chichén Itzá, en Uxmal, y lo hubo en Teotihuacán. Pero nunca se pretendió modificar la visual de esa serenidad y transparencia que tiene la horizontalidad de toda la zona arqueológica, con esas almenas que tenían allí los LEDs y con pivotes de más de medio metro que perforaban la estructura original. Se comenzó al revés y la solución no era la correcta. Hay otra solución y el proyecto, el programa, como yo lo dije, sí, adelante, pero este proyecto contempla primero, antes que nada, a las comunidades como guardianas de ese patrimonio arqueológico y como beneficiarias directas del flujo turístico que eso tiene que generar. Entonces comencémoslo, pero bien, pensando primero en la comunidad y luego pensando en la parte de la derrama turística. No están reñidas, son complementarias, pero en ese sentido. Apoyos financieros a las pymes, adelante, pero vuelvo a decir, lo mismo que para la modificación de los bandos municipales en materia de giros de actividad cultural, como los llamamos en el Distrito Federal, que por cierto tampoco existen, Allá también está ligado todo a que lo importante es la bebida, luego la comida y por último la cultura, y nosotros queremos revertir ese proceso. Condición sine qua non, no es solamente el proyecto, sino es el aval de los públicos a los que va dirigido el giro. Es decir, tú presentas ante la instancia delegacional tu solicitud, tu proyecto y la firma de quienes son tus públicos de que te van a apoyar. Así lo hizo la Alicia, por decirte de alguna manera, por ejemplificar de alguna forma. Así lo tendrá que hacer Circo Volador y otra serie de instancias que vamos sobre ello. Agave Pulquero, totalmente de acuerdo que hay que resolver. Ahora, se habló aquí de las culturas originarias, que en efecto son importantes. Hay 52 lenguas que se hablan. Y estoy seguro que en Ecatepec todavía hay algunos hablantes de sus lenguas originarias, que hay que propiciar su rescate y sobre todo su difusión como una forma de la cultura característica y local del municipio. Cuando yo hago mucha énfasis en los jóvenes, no es porque yo considere que la niñez o los adultos, y más los adultos mayores, no son sujetos culturales, son sujetos culturalmente activos y dinámicos. Sin embargo, los jóvenes son el sector cultural más vulnerable de toda la red de la producción por la incomprensión e intolerancia de las autoridades. Les comentaba yo, reggaetoneros condenados en el Distrito Federal porque se reúnen en la estación Chabacano, o vallenateros que se reúnen en colonias periféricas de Monterrey que son víctimas de racias, o los jóvenes que utilizan el narcocorrido como una forma de expresión en Sinaloa. La invitación a diciembre 15, ténganlo por seguro, que ahí vamos a buscar el espacio para estar. Sobre el Centro Cultural Emiliano Zapata, enhorabuena. Y este espacio, diputado, debe de ser considerado ya patrimonio cultural de este municipio, porque no implica solamente una lucha vecinal, una lucha de colonos,
sino que implica la vinculación de un momento universitario fundamental en la vida educativa de este país, que es el cogobierno. Por esas dos situaciones, bien podría ameritar ser considerada patrimonio cultural de esta propia demarcación. Hemos hablado ya del graffiti, hablemos ahora de la vinculación con la iniciativa privada. Hay una propuesta muy bien planteada de aquí del compañero Palacios, que me parece que amerita un análisis muy intenso de todo lo que en ello propone, y la vinculación con la iniciativa privada está planteado en la reforma constitucional. Fue motivo de muchas críticas a la reforma, porque en el 29º fracción del artículo 73 de las facultades se contempló que la Cámara de Diputados podrá legislar a nivel federal, y se habla de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque consideramos que es una trilogía, es creador público, iniciativa privada, y quien administra es el gobierno, y quien genera cómo administrar es el poder popular, que está representado en la Cámara de Diputados. Por ende, está contemplado y hay que hacerlo. Qué lo que traen a colación Acleta, Foro Isabelino, el llanero Solicito, que son los paradigmas que nos han generado, son los maestros de el quehacer en la cultura. Gabino Hernández pidió subsidio a la lectura por ser cara. Ya hablamos de ello, hablamos que hay que buscar esos mecanismos legislativos para que ello pueda llegar a concretarse. Se habla aquí de una convocatoria. A mí me parece que en este espacio es un buen momento para que se conforme una comisión convocante a una asamblea mucho más amplia, que replique lo que Morena Cultura ha venido haciendo a nivel de todo el país, a nivel de cada uno de los espacios. La cultura no tiene partidos, la cultura está por sobre los partidos políticos, pero lo que sí requiere la cultura son partidos comprometidos con las libertades culturales. Y allí, permítanme que se los diga, solo la izquierda ha expresado en los hechos, en los dichos y en las luchas el compromiso de vincular la cultura con la construcción de ciudadanía y de libertades. Ya lo dijo el compañero, los festivales del Partido Comunista generaron un parteaguas entre la cultura oficial y la cultura social, y esa es la bandera de Morena Cultura: fortalecer las garantías, las libertades del quehacer cultural del pueblo mexicano. La política cultural hacia regiones y como comunidades, como lo dijo Claudia, es el principio fundamental de la reforma constitucional, pero a la inversa. La cultura surge de la comunidad a la región y llega a el administrador de los recursos, de los servicios y al representante cultural. Nunca más una tutela del Estado hacia la cultura de los pueblos. Siempre son los públicos los que marcan las pautas del quehacer y de las políticas públicas en materia de cultura. Acceso y producción de las artes, no solo a las élites. Estamos totalmente de acuerdo en la socialización de la creación cultural desde el barrio. Ese es el derecho, lo otro es el privilegio. Y en relación a las empresas culturales y a la falta de calidad de oferta cultural en esta importante enclave del Estado de México, hay que buscar en efecto que el 2% de presupuesto se destine a cultura por ley, pero el destinarlo a cultura por ley que no sea para la burocracia cultural,
que el punto 5 sea para la burocracia cultural y el 1.5 para satisfacer el derecho de los públicos a su acceso a las actividades culturales. 2, buscar los incentivos para que la iniciativa privada invierta en cultura y que esto pueda ser deducible de impuestos como un servicio a la comunidad. Y punto número 3, sí, las ferias de libro y festivales de cine son importantes, pero no son lo único que podemos hacer en la materia. O sea, la Feria del Libro debe de desencadenar un programa de fomento a la lectura los 360 días restantes a nivel del barrio. Y el Festival de Cine es importante para desencadenar que en cada comunidad, en cada colonia, se replique la exhibición y la discusión sobre la película que se va a exhibir. Porque si no, o sea, se convierten en solo escaparates de las egomanías de los funcionarios públicos en función. ¿De qué nos sirve tener un festival del cine inaugurado que solo van a ver aquellos que están en la sede de donde se va a llevar a cabo, si esto no se replica en todas las colonias y todas las comunidades del municipio en lo particular? Consejo de Fomento a la Cultura es importante siempre y cuando estén representados los públicos. Si no hay representación de los públicos, no sirve, porque se vuelve a generar los recursos presupuestales para la misma pequeña élite de consumidores y autoconsumidores culturales, que son los únicos que se benefician y no toda la población. Por último, cuando Salvador habla de paro del viento, pirámides, bibliotecas y que nos faltó mucho por hacer, lo primero que diría yo es rescatar esos espacios de las manos de quienes consideran que entre más ignorante sea un pueblo, más fácil es de gobernar. Mientras no cambiemos este paradigma, seguiremos teniendo esa situación, que la alternancia democrática condena los avances del derecho a la cultura al olvido y al desperdicio, al despojo y al pillaje. Y quienes esto cometieron tienen por ley que rendir cuentas ante la sociedad y ante la justicia, porque fueron dineros del pueblo destinados para beneficio del pueblo y no para el uso personal de unos cuantos pillos. Gracias.